En concret, anem a tindre ara la ponència d'Evaluaciones Externas Internacionales, Pruebas Liberadas, que farà Paloma González Chasco. Paloma González és la cap de servei de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa dins de l'àrea d'avaluacions nacionals i difusió. Treballa en tots els temes que tenen a veure en l'elaboració, revisió, publicació i difusió de proves i informes d'avaluació. És la responsable de la web de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa i de la revista Educació i és la cap de redacció de la revista Educació. Té una experiència de més de 30 anys com a docent, ha sigut orientadora també, té les especialitats d'orientació escolar i geografia i història i, com vos he dit, té una experiència molt gran en tots aquests temes. La idea de la presentació és que ella farà la presentació, durarà uns 40-45 minuts y després tendrem un torn obert de preguntes de 5-10 minutets. Muchas gracias a la Universidad Politécnica de Valencia, campus de Alcoy, por la acogida que nos han brindado y a todos vosotros porque para mí es un honor y es un gusto estar con docentes. Ya me han presentado y he hecho hincapié en que me presentaran así como una persona que tiene más de 30 años de experiencia a pie de tiza en el aula, soy orientadora y es un gusto cuando tenemos una oportunidad como esta desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que nos brindan estar con los docentes, porque muchas veces estás en el despacho, estás trabajando, estás haciendo cosas por la educación, que para mí ha sido toda mi vida, y dices, bueno, y esto está llegando, y esto llega a los alumnos, y para que llegue a los alumnos tiene que pasar por el profesorado, tiene que pasar por los equipos directivos y te quedas ahí diciendo, pero ¿qué hago yo aquí? ¿No? Como la canción, pero a veces me pregunto ¿qué hago yo aquí? Pues esta es la respuesta, esto es el que nos ayudan instituciones como esta universidad a abrirnos a todos vosotros, a contaros lo que estamos haciendo. Ya os han comentado que soy responsable de la página web del instituto, pues a deciros que esa página web que la tenéis ahí, pues nos gustaría muchísimo que fuera un instrumento y una herramienta para vosotros, que os sirva de ayuda y otras vías como puede ser el blog del instituto. Quería plantearos las evaluaciones externas internacionales, pero claro, es un tema muy amplio, es un tema que invita mucho al debate, que ahora mismo lo tenemos en los medios de comunicación. Y yo me he intentado ponerme en vuestro papel y decir, bueno, pues de las evaluaciones externas sí, yo puedo coger un dominical, que ahora han salido distintos, leer, pero como profesora, ¿qué me puede interesar más? Y he pensado que os puede interesar más las pruebas liberadas. Entonces, esas pruebas, porque en estas evaluaciones ahora nos adentraremos, hay muchas pruebas que no son públicas porque se van pasando de un ciclo a otro, pero hay que son las pruebas que llamamos pruebas de anclaje, pero hay una serie de pruebas que sí las liberan, que sí nos permiten utilizarlas, ponerlas públicas. Entonces, lo que quiero es haceroslas llegar. Os cuento deprisa un poco lo que intento transmitir. Vamos primero a deciros qué es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, qué es lo que hacemos allí. Después comentaros un poco en líneas muy generales qué son las evaluaciones externas internacionales, por qué las hacen los países, qué características tienen, en qué etapas educativas podemos encontrar estas pruebas, para luego irnos centrando en una de las pruebas como ejemplo y hablaremos, pero muy a grandes rasgos, de lo que es PISA, que todos habéis oído hablar de PISA, pero nos centraremos un poquito, para enseguida pasar a poner ejemplos de pruebas liberadas en matemáticas, en comprensión lectora, en lectura digital, resolución de problemas y competencia financiera. Si nos da tiempo, que espero que sí, veremos, porque no me quiero meter, ni soy experta, para eso están mis compañeros de análisis de datos, no me quiero meter en lo que son los informes, en sacar los resultados PISA, pero sí os pondré una o dos diapositivas que intenten explicar, o una recomendación, quizás un poco personal, una recomendación de que cuando veáis un informe de una evaluación, tenéis que fijaros, en qué aspectos tenéis que fijaros principalmente. Y, por último, haremos una visión rápida de la web del instituto y, si me da tiempo, ya que tengo el cargo de jefe de redacción de la revista de Educación, pues presentarla también. Entonces, vamos a iniciar.
viendo qué es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es una unidad del Ministerio, es un organismo del Ministerio que es muy técnico. Allí estamos unas cuantas personas, la mayoría, la gran mayoría, prácticamente todos venimos del aula, y es el organismo responsable de la coordinación de la evaluación del sistema educativo dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entonces, ¿qué funciones tenemos? ¿Cuáles son nuestros pilares? Pues trabajamos, por una parte, en la coordinación de la evaluación nacional de nuestro sistema educativo. Y para coordinar, decimos que hacemos una coordinación, porque sin las administraciones educativas en las comunidades autónomas no podríamos hacer nada. Nosotros tenemos competencias educativas solamente en el exterior, Ceuta y Melilla, y entonces continuamente estamos teniendo reuniones con las comunidades autónomas, con representantes de las comunidades autónomas, con los que tenemos muy buena relación, vienen al instituto, a veces nosotros vamos a las distintas comunidades y vamos avanzando en el trabajo y vamos coordinándonos. También lo que se hace es una coordinación, y vuelvo a decir la coordinación porque sin las comunidades autónomas no somos nada. Una coordinación en las evaluaciones internacionales, que son las que nos vamos a centrar hoy. Dentro en el instituto también se elabora el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que hoy no vamos a hablar de ello, pero os recomiendo que cuando queráis un dato concreto, una estadística concreta, vayáis a la web del instituto y ahí abráis la pestaña del mapa del Sistema Estatal de Indicadores y ahí podéis encontrar una serie de datos sobre nuestro sistema educativo muy valiosos y muy bien estructurados. Y, por último, allí en el instituto también gestionamos la revista de educación, que algunos la conoceréis y que lleva funcionando como la revista, es una revista científica del Ministerio, lleva funcionando desde el año 1941. Bueno, vamos a meternos en las evaluaciones externas internacionales. Entonces, PISA, yo creo que ahora mismo los medios de comunicación, nosotros decimos, tenemos miedo a la prensa, porque es que nosotros sacamos un informe, rueda de prensa, y ya estamos en la prensa, en todos los programas televisivos, todo el mundo chistes, bromas. Bueno, y se habla de PISA y a veces se habla muy ligeramente de PISA. Os he querido traer como un chiste para intentar motivaros un poquito al principio, pero lo que quiero reflejar es cómo el hablar de PISA a veces con críticas fuertes, que son aceptadas, que todo se puede mejorar, y el hablar de otras evaluaciones, como no hace tanto que salió el PIAC, la de adultos, está bien, y lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de la educación es adentrarnos, intentar meternos en conocer estas evaluaciones, el por qué se hacen y para qué nos sirven. Porque si es una decisión que lo tenemos ahí, que se está haciendo, que llevamos años haciéndolo, bueno, pues vamos a ver en el aula, nosotros como docente, para qué nos pueden servir. Entonces, eso de por qué un país se decide a participar y para qué se decide a participar en una de las evaluaciones internacionales. Lo primero que hay que hacer es analizar la situación de los sistemas educativos. Voy a poneros un ejemplo. Nosotros estamos un día, pues es que yo no me encuentro muy bien o no sé yo, me voy a hacer un chequeo y entonces intento voy a pedirle a mi médico que me haga un análisis externo que me diga con unos criterios, bueno, pues a ver si estoy bien de glóbulos rojos, de lo que sea, y hago ese análisis. No cabe duda que la persona es la que sabe si está bien o no. Y es lo que os estoy comentando a vosotros. Sin vosotros, vosotros sabéis cómo está el sistema educativo. Porque cuando digo vosotros, digo todos los docentes sabemos cómo está el sistema educativo. Lo que pasa es que no es malo, al revés, es recomendable, debemos que también externamente nos analicen y con unos criterios, igual que cuando en un análisis de sangre te dicen, pues si tienes menos de 4.000 glóbulos pues rojos, tienes anemia, no tienes anemia. Bueno, pues no está malo que también nos podamos fijar y podamos ver, a ver cómo podemos ir avanzando. Pero, desde luego, hay que compaginar las evaluaciones que se hacen en los centros, las evaluaciones internas, todo el conocimiento y la potencia de los docentes con lo que pueda darnos esta evaluación externa. Entonces, esto lo quiero explicar porque muchas veces, bueno, pues lo que no podemos determinar es que el sistema educativo nos lo van a dirigir las evaluaciones externas internacionales. Eso es una clave más, es importante, pero tenemos que contar con todo lo que se puede hacer desde las aulas y desde los centros. Entonces, cuando se hace este análisis,
pues después, claro, no podemos decir, ala, nos lo guardamos y punto. Entonces hay que informar, hay que decirle a los centros qué es lo que ha salido, hay que decírselo también a la comunidad educativa en general, porque se está gastando en ese sistema educativo y hay que ver pues, cómo han salido esos informes, esos análisis. Comparar los resultados con los de otros países, pero en esa comparación yo lo pondría el comparar entre comillas, porque muchas veces las comparaciones tienden a ser ¡hala, que somos los últimos! Siempre con ese sentido, no nos fijamos en los análisis. Yo os comentaba que en el instituto hay analistas de datos que podrían explicarlo mejor que yo, pero que ya os dirían cómo a veces el sacar en una evaluación 470 y que tenemos el de delante que saca 480 y está dentro del rango de la significatividad y entonces podríamos estar incluso a la par que ellos. O sea que no podemos el decir estamos en tercero, cuarto, décimo lugar, a mí no me gusta particularmente. Entonces lo de comparar los países hay que tener cuidado. Hay que tener también cuidado en el sentido de comparar siempre con nuestro entorno. ¿Y todo esto para qué lo hacemos? Pues para innovar, para mejorar, en el sentido de que entre todos podemos ir hacia adelante. En resumen, los verbos que podríamos aquí hablar sería conocer el sistema educativo para rendir cuentas de lo que se está haciendo y con ello conseguir innovar, mejorar el sistema y mejorar la transparencia de lo que se está haciendo. ¿Qué características comunes tienen todas las evaluaciones externas internacionales? Bueno, yo antes de comenzar con ello os diría que todos aquellos que estéis pues motivados hacia estos temas, existen diferentes cursos, hay una unidad del Ministerio, el INTEF, que da cursos online, en donde pues se mete de lleno en estas características, en las pruebas liberadas. Entonces suele haber como 2 ediciones al año y os digo que podéis, cualquiera de vosotros, no hace falta que os desplacéis, online tenéis estos cursos a vuestro alcance. Y como aquí vamos a sacar pues unos rasgos muy generales. Como rasgos generales son evaluaciones muestrales, no son censales. Entonces se coge una muestra y solamente sobre esos alumnos y esos centros es donde se aplica la evaluación. Son cíclicas, veremos cómo en PISA es cada 3 años, y se hacen a gran escala, no solamente en una parte del sistema educativo o no solamente en un tipo de centros, sino que se intenta dar, para que la muestra sea significativa, pues que sean a gran escala. Todas, bueno, todas no, casi todas, y ahora os comento con Thalis, la gran mayoría están compuestas de un cuadernillo de pruebas, que es donde vienen las pruebas liberadas, que os hemos enseñado, pues esto, pero con pruebas liberadas y pruebas de anclaje, que son las que se van repitiendo, porque como las evaluaciones son cíclicas, pues hay preguntas, hay ítems que no se ponen públicos porque se utilizan años siguientes, en ciclos siguientes, para ver la tendencia. Y entonces se va estudiando con esas pruebas, bueno, este ítem, este año ha tenido estos resultados, al cabo de 3 años se vuelve a pasar el mismo ítem y se estudia pues, cómo han sido esos resultados. Entonces, claro, como se va a poner la prueba al cabo de un tiempo, no se hace pública. Es por lo que no sé si alguno de vosotros han pasado por vuestros centros a hacer cualquier evaluación y a lo mejor habéis dicho, yo he estado aplicando alguna prueba y me han dicho, pues déjanos las pruebas. Y no hemos podido dejar las pruebas, porque es que entonces, como decimos nosotros, se han machacado. O sea, necesitamos que no se hagan públicas, pero otras sí. Y junto con el cuadernillo de pruebas, lo que se pone es un cuestionario de contexto. Cuestionario de contextos que se suele pasar al alumnado, a las familias, dependiendo siempre de las familias, porque en los alumnos de secundaria a veces las familias no se utilizan, a los profesores, equipos directivos, sobre distintas preguntas que luego esos resultados esos resultados de los cuestionarios se van a cruzar con los resultados de las pruebas. Y así se pueden obtener datos de, bueno, pues qué relación puede tener pues desde la condición de inmigrante o el ser repetidor o el sexo, y se puede ver, bueno, pues luego cuando nos sale un informe y que decimos, pues el 54% ha sacado de los chicos es mejor que el de las chicas o al revés, datos de este estilo.
Os decía que casi todas las pruebas internacionales tienen estas dos partes, que son las pruebas y el cuestionario, excepto alguna como TALIS, que es una prueba internacional de la OCDE que se hace solamente con cuestionarios a los profesores. Y esta prueba lo que recoge es pues, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y aprovecho para invitaros a todos que el día 24-25 los días 24-25 de junio se va a celebrar unas jornadas o un congreso sobre los resultados de TALIS, el último resultados TALIS. Y estáis invitados, si no podéis asistir presencialmente, pero todas las jornadas que hacemos las retransmitimos en streaming y las podéis seguir a través de nuestra página web. Estas pruebas, os comentaba antes, ponía el ejemplo de que eran como análisis y entonces tienen que tener un rigor científico, tienen que tener un rigor metodológico. Y a muy grandes rasgos, pues os cuento, lo primero que se hace es un marco teórico, que ahora vamos a ampliarlo un poco, en donde nos dice qué se va a evaluar, qué preguntas va a haber, cómo se van a distribuir las preguntas. Se selecciona, cuando está hecho el marco teórico, luego hay una selección de la muestra pues muy escrupulosa para hacerla. Se hace una traducción de los materiales, de la aplicación, de los criterios de corrección. Esta traducción de los materiales es compleja, porque daros cuenta que se puede pasar pues, a lo mejor a 60 países. Imaginaros la cantidad de lenguas que hay. Y entonces la traducción, luego hay revisiones y otra revisión, y hay comisiones y hay reuniones en donde se discuten cómo se va a hacer esa traducción para que sea igual en todos los países. Se hace, cuando ya se ha pasado, se ha aplicado la prueba, luego se hace el análisis de los datos con la teoría de respuesta al ítem, TRI, y cuando ya tenemos esas conclusiones se obtiene la puntuación lograda por los alumnos. Con todo esto se elaboran unos informes, un informe internacional que lo sacan los distintos organismos que ahora veremos, la OCDE, la AIA, y también se hacen unos informes nacionales que se centran más en los resultados que hemos tenido en el sistema educativo. Muchas veces las comunidades autónomas son libres de decidirlo, porque la muestra se puede hacer una muestra de todo lo que es España, pero también las comunidades autónomas pueden decidir ampliar muestra. Y entonces decir, bueno, pues es que yo quiero resultados más específicos de mi comunidad. Y entonces participan como comunidad, como territorio, participan también en estas evaluaciones. Vamos a poner aquí, no están ni mucho menos todas las evaluaciones en las que ha participado España, pero bueno, ahora mismo, para que veáis un ejemplo de las evaluaciones que hay en todas las etapas. Lo he querido poner hablando de las etapas educativas. Hay en educación infantil, que tenemos una que es ECES, y también tenemos que esa la lleva la IA. La IA es un organismo norteamericano que tiene muchísima importancia en evaluación, muchísima tradición, incluso anterior a la OCDE, y que todas las evaluaciones de primaria, el fuerte de las evaluaciones de primaria está en manos de la IA. Hay otra evaluación. Estas de infantil, la verdad es que se están iniciando. En España tuvimos unos pilotos de educación infantil hace tiempo y se pararon, pero yo creo que cada vez más se le da importancia a esta etapa y se ven los resultados de las evaluaciones. En PISA, por ejemplo, se ve claramente cómo la educación infantil luego tiene importancia en los resultados que se obtienen con 15 años. También hay evaluaciones en primaria, que estas, yo os digo, que corren a cargo de la IA, que se llaman PILS, que es para comprensión lectora, y para matemáticas y para ciencias, TIMS. En educación secundaria, que me imagino que es lo que os interesará mucho más, está la conocidísima PISA, que la organización que la lleva es la OCDE. Y esto es bastante novedad, se está iniciando, luego tenemos una diapositiva que es el TIMS Advance, que esa es de la IA. Y otra etapa educativa, por llamarlo así, aunque no lo es como tal, pero bueno, la educación para adultos, que es PIAAC, que no hace mucho tuvimos sus resultados, y que uno de los boletines, que hoy no vamos a hablar extensamente de PIAAC, pero uno de los boletines que os hemos repartido, pues hace alusión a los resultados que se tuvieron en PIAAC. Bueno, vamos con las evaluaciones educativas. Y ahí tenemos lo deseable, es decir, con lo que podemos pensar teóricamente en qué deberían ser estas evaluaciones.
Ahí tenemos un círculo que corresponde a todo lo que sería el currículum. Vemos que todas las competencias y habilidades para la vida, pues deseablemente, en teoría, pues tendría que coincidir prácticamente con el currículum, un poco más amplio, pero tendría que coincidir. Y nos pondríamos a evaluar y entonces nuestra evaluación tendría los ítems, las preguntas tendrían que recoger ampliamente el currículum y ampliamente las competencias. Esto es lo deseable. Pero ahora vamos a ver lo observado, lo que muchas veces ocurre con las evaluaciones. Por eso no es que las estemos desmitificando, pero lo que os queremos es que comprendáis la importancia, que es muy grande, pero que aunque sea muy grande, somos conscientes de lo que estamos haciendo y no queremos ser ambiciosos y pensar que esto es, vamos, que aquí las evaluaciones internacionales pueden llegar a abarcar a todo. Entonces, ahí tenemos las competencias y habilidades para la vida, un amplio espacio, el currículum que tiende, y cada vez más tenemos que tender, y aquí tenemos en ordenación haciendo un esfuerzo muy grande por conseguirlo, que tienda a coger esas competencias y habilidades para la vida, pero que está ahí entre parte con las competencias. Y aquí tenemos las evaluaciones, lo que estaría ahí recogiendo. Entonces vemos que, bueno, que ahí estamos haciendo lo que se puede, pero no podemos pensar que a un alumno que le estamos dando 35 preguntas de comprensión lectora, que con eso estamos abarcando todo el currículum o todas las competencias en comprensión lectora que nos gustaría. Pero es que, es más, hay veces que como no se haga bien la prueba, nos quedamos ahí, que vamos retirándonos para un lado, para otro, pero cada vez nos vamos tendiendo, lo que queremos llegar a hacer, lo que estamos deseando hacer, es que cada vez las evaluaciones tiendan más a meterse en esas competencias para la vida. Os decía antes que cuando se empieza a preparar una prueba, y aunque vamos a hablar de preguntas liberadas, pero tenemos que ver cómo se hacen esas preguntas liberadas, y antes de prepararlas lo que se hace es un marco teórico. Un marco teórico se empieza a hacer pues 2, 3 años antes de que se vaya a aplicar la prueba. El proceso es complejo. Entonces define qué se quiere evaluar, qué competencias queremos evaluar. Pero no solamente es decir, queremos evaluar la competencia matemática, sino que dentro de esa competencia matemática, ahora veremos un ejemplo, tenemos que fijar qué procesos queremos evaluar, qué aspectos de la competencia matemática se quiere evaluar, qué contenidos se quieren evaluar. Cuando luego nosotros digamos, vamos a hacer un ítem, bueno, pero con este ítem, ¿qué es lo que yo quería evaluar? Se especifican los instrumentos que se van a utilizar. Los cuadernos de preguntas, los cuestionarios, se discute. Ya os digo que las reuniones a nivel internacional son continuas. Mis compañeros de internacional van mucho a distintos organismos y entre los distintos países hay discusiones en donde los países llevan, pues, yo creo que esta pregunta sí es conveniente, esta no, este estímulo sí, este no. Es decir, que es amplio y largo este proceso. Y todo un buen marco teórico, ¿qué es lo que tiene que servir? ¿Para qué tiene que servirnos? Bueno, pues tiene que ser una guía para luego poder hacer las unidades y las preguntas de la evaluación. Tiene que tener un lenguaje que implique a todos los protagonistas, y cuando digo ese todos, vuelvo a decir que nos estamos enfrentando a 40, 50, 60 países, luego es complicado. Hay que asegurar que el estudio no es simplemente, bueno, lo hago este año y punto, sino hay que conseguir una trascendencia, hay que conseguir que siga en el tiempo. Y hay que también establecer y hacer público el marco teórico. Se publica, tenéis distintos marcos teóricos publicados en la web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde esos marcos teóricos hacen público lo que se pretende. Esto es un ejemplo de matemáticas. Y entonces esto sería uno de los ejemplos, está sacado de PISA, de un marco teórico. No quiero ahora que nos centremos en lo que viene en cada descriptor, sino que nos centremos en cómo se haría esta matriz. Entonces, por una parte estarían los contenidos que se van a trabajar,
Si lo vemos, esto ya os digo que es un ejemplo de PISA, pero podemos ver otras matrices en donde a lo mejor en las nacionales pues ponemos más pues, geometría, ponemos más numeración y ahí vamos poniendo los contenidos que vamos a trabajar. Y en la otra parte de la tabla, en las columnas, se van poniendo los aspectos o procesos que queremos trabajar. Entonces, esos procesos, si os fijáis, normalmente coinciden con el grado de dificultad. La formulación, en este caso, sería la más básica. Primero se le pide al alumno que tenga unas competencias para formular, para emplearlas y luego para interpretarlas. Entonces, normalmente cuando un ítem pertenece a un proceso como la interpretación, pues ya sabemos que normalmente ese ítem luego nos va a dar unos resultados de una dificultad elevada. Y al revés, cuando solamente le pedimos una formulación, esa dificultad va a ser más simple. Entonces, lo que llamamos aquí, por ejemplo, crear una representación matemática de información del mundo real, pues eso es lo que llamamos un descriptor. Nos está describiendo qué es lo que yo quiero evaluar. Y antes de hacer una unidad de evaluación, antes de hacer un ítem, no puedo hacerlo a la ligera, sino tengo que saber qué es lo que quiero yo evaluar con este ítem, porque lo que peor podemos hacer es preguntar y luego no saber qué hemos evaluado con esa pregunta. Y me vais a perdonar porque me estoy dirigiendo a gente que sabe muchísimo hacer preguntas en exámenes y en evaluaciones. Luego, esto ni os lo tenía que haber comentado porque lo sabéis de sobra, que a veces hay que tener mucho cuidado de decir, bueno, pues vamos a ver, voy a hacer esta pregunta porque quiero saber exactamente qué es lo que ha aprendido el alumno. Bueno, no sé, me imagino que seguís, veis el funcionamiento de para qué nos sirven estas matrices. Cuando ya tenemos hechas esas matrices, entonces ahora se empiezan a preparar las unidades de evaluación. Una unidad de evaluación es un grupo de preguntas que se unen, que tienen en común un estímulo. Un estímulo puede ser un texto, un estímulo puede ser un gráfico, un estímulo puede ser ambas cosas, un texto con un gráfico, ahora veremos ejemplos. Entonces, a partir de ese estímulo surgen 4, 5, 10 preguntas. Cuando se hacen las unidades de evaluación, normalmente a cada unidad suele tener muchos ítems, porque luego vamos a descartar muchos. Empezamos y cuando es muy curioso porque empezamos a ver y decimos, oye, qué bien que ya tengo el estímulo. Sí, pero hay que ir más allá. Y el estímulo, vamos a ver, el estímulo va a fijar mucho la calidad de toda la unidad. Entonces, hay que cuidar que sea un estímulo adaptado, que las preguntas tienen todo tipo de dificultad. No puedo irme, y acordaros anterior la matriz, no puedo irme y decir, ala, las hago todas difíciles, todas fáciles, sino que compagina fáciles y difíciles, que tienen distinta tipología, que ahora veremos la tipología, que cubren todos los descriptores que veíamos en la matriz, que cada pregunta es independiente, no depende, un chico no puede decir, bueno, es que contesto esta bien, sí he contestado la otra bien, no, tienen que ser independientes y luego, muy importante, que estén adaptadas a todos los países. Y esto es un quebradero de cabeza para los que hacen los ítems, porque el que esté adaptado a todos los países, unas veces culturalmente, por problemas religiosos, por montones de asuntos que hay que darle muchas vueltas. Proceso, en resumen, cómo se construyen las pruebas. Esto es un poco ya lo que hemos comentado, pero lo ponemos en esta animación. Es un proceso largo, parte de un estímulo, que puede ser texto o gráfico o ambos. Se genera una matriz, esta sería la matriz de especificaciones, en donde ya vas diciendo, bueno, pues tengo tantos ítems que son de formulación, tantos ítems que son de interpretación. Entonces, los tipos de respuesta, esos tipos de ítems, pueden ser desde elección múltiple, que ahora veremos varios, elige la respuesta correcta, A, B, C y D, y el alumno va y pone la C. O respuestas cerradas, solamente tiene que contestar una frasecita, una palabra. Abiertas construidas, donde tiene a lo mejor que completar un texto. Preguntas abiertas, son de distintos tipos. Cuando ya se ha hecho estos ítems, entonces hay que pilotar los ítems. Por eso todas las pruebas de evaluación tienen un periodo de pilotaje, que no nos van a dar resultados, sino que no nos van a dar resultados de rendimiento. Nos van a dar resultados de decir, esto sirve, esto no sirve. Entonces es una prueba y a partir del pilotaje se ven qué dificultades ha tenido la prueba,
Ahora mismo estamos trabajando mucho y viendo las dificultades que tienen las pruebas por ordenador. Y en el pilotaje también se ve si el ítem sirve o no sirve, porque luego se cogen los resultados, a lo mejor un ítem que lo han contestado el 100% de los alumnos, pues no discrimina. Y entonces ese ítem hay que rechazarlo. O al revés, un ítem que lo ha contestado un 0,2% de los alumnos dice no discrimina. Entonces hay que rechazarlo. Cuando ya está todo este pilotaje salvado, se vuelve a hacer la prueba definitiva, se hace la aplicación principal en la muestra que se ha elegido y, por último, se explotan los datos, que es hacer los informes y hacerlos públicos. Luego, esto es el proceso de construcción. Pues vamos a pasar, me estoy acelerando un poco para que me dé tiempo a enseñaros todo. Y vamos a ver, 4 rasgos muy por encima, que yo creo que todos los conocéis, sobre las principales características de PISA. Bueno, pues PISA son conocimientos y destrezas de lo que saben y son capaces de hacer los alumnos de 15 años. Ojo que por eso no hablamos aquí de un curso, hablamos de 15 años. Ya sean alumnos que estén en cuarto, que estén en tercero, pero tienen que ser alumnos de 15 años. Este PISA lleva haciéndose desde el año 2000, la última aplicación ha sido de 2012 y es cada 3 años, es cíclica. Las áreas de evaluación que estamos haciendo ahora mismo son matemáticas, comprensión lectora, ciencias y en papel también este año se ha hecho, pues con poca muestra, pero para ir avanzando en este tema, la competencia financiera. Bueno, digo competencia financiera, lo digo un poco así entre comillas porque queremos darle el mejor nombre para que se entienda, luego vamos a ver una pregunta. Y no sé, lo de financiera parece que nos suena muy a entidad bancaria y queremos quitarle ese matiz para que veáis que es algo mucho más cercano a la vida real. Pero bueno, hoy por hoy la estamos entendiendo como competencia financiera. Y aprovecho también para deciros que el 9 de julio va a haber también un congreso de presentación por primera vez de los resultados de competencia financiera, al que os vuelvo a invitar, ya sea personalmente o por streaming. Y en ordenador ya tenemos resultados también de pruebas por ordenador, que es importante porque en el 2015 las pruebas PISA 2015 va a ser exclusivamente por ordenador. Entonces tenemos que ver, estamos planteándolo y estamos diciendo a ver cómo va a salir esto. Y ya tenemos algunas respuestas a esa pregunta, porque ya se ha hecho en ordenador la competencia resolución de problemas, que ahora vamos a ver algún ejemplo, la lectura en formato digital y las matemáticas también en formato digital. Han participado en la última edición 65 países de los 5 continentes. Todo esto son datos para de verdad deciros que cuando a veces se leen comentarios que, bueno, pues parece que se improvisa PISA. Y PISA, ni ninguna prueba internacional se improvisa. Es muy complejo. Los resultados que obtenemos son resultados globales de un determinado país o de una determinada comunidad autónoma, también si ha ampliado muestra, pero también son resultados en relación a los niveles de rendimiento. Luego vamos a ver a qué me refiero con niveles de rendimiento, pero iros quedando con el concepto. Se ponen resultados también, como os comentaba, en relación con los factores de contexto que se han obtenido de los cuestionarios. Y entonces se ponen en relación, pues vamos a ver, por ejemplo, todo el tema de la repetición. ¿Nos sirve o no nos sirve la repetición? Los alumnos cuando han repetido van a obtener mejores resultados, iguales, peores. Entonces todo esto es lo que llamamos los factores, cuando damos resultados en relación con los factores asociados. Y también se hace un análisis de tendencia, pues se compara y se ve resultados en 2003, 2006, 2009, 2012 y se puede hacer gracias a la que yo os he explicado lo que son las pruebas de anclaje. Las próximas ediciones las vamos a tener en 2015 y ya os comentaba que van a ser totalmente por ordenador. El 2015, que todavía nos falta un poquito, pero ahora mismo se está aplicando ya las pruebas, se está haciendo el piloto. Entonces ahora ya tengo a compañeros que están aplicando estas pruebas para ver qué va a funcionar, qué no va a funcionar. Está siendo complicado porque como ahí se está haciendo con ordenador, pero las mismas pruebas se están haciendo sin ordenador para que luego podamos comparar y ver, bueno, pues una misma pregunta se hace con o sin ordenador a ver qué resultados.
Voy a preguntar el tiempo que me queda porque tenía un vídeo, 10 minutos. Bueno, pues vamos a ver. No tenemos a aceptar. Vamos a ver un vídeo. Este ejemplo es de matemáticas. Comencemos viendo un estímulo y las preguntas ligadas al mismo. Por ejemplo, el estímulo formas. ¿A qué prueba internacional pertenece? ¿Para qué nivel? En él, la primera pregunta es: ¿qué figura es la de mayor superficie respecto de este estímulo? El estímulo es breve. La cuestión es: ¿cómo razonarlo? Posiblemente, como solución, podríamos decir algo así como: el área de mayor superficie es el círculo, la figura B. Las otras figuras están contenidas en él. Pasemos a la siguiente pregunta. Describir un método para estimar el área de la figura C. El área de la figura C. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pensemos que podríamos dibujar una circunferencia, la verde, en la parte central, de aproximadamente R tercios, considerando R, de color rojo, el radio de la circunferencia en la que está inscrita. Como el área es pi r cuadrado, estaríamos obteniendo el área del círculo verde como pi por r tercios elevado al cuadrado. Si observamos ahora los extremos rojos que hemos trazado en la circunferencia, podemos decir que aproximadamente tendríamos 26 de estos tramos en toda la circunferencia, y que estas podrían ser los lados cortos de posibles rectángulos a los que asemejaríamos los brazos de la figura. Tenemos, por tanto, 8 tramos, 1 por brazo de longitud 2 pi r partido de 26, todo ello por 8. Esta sería la longitud total de los tramos rojos. Bien. Y todo esto 35 preguntas. Para representar como rectángulos los brazos, estaríamos hablando de rectángulos de lado pequeño 2 pi r partido de 26 y de lado grande 2 r. Por tanto, el área total sería esta expresión. Ahora toca simplificar. Y simplificando, tendríamos que el área total de la figura C sería 61 pi r partido de 39 unidades cuadradas. Pasemos a la tercera pregunta. Describir un método para estimar el perímetro de la figura C. La figura C. Ahora me piden el perímetro. No queda apenas tiempo. ¿Y esto ahora cómo lo hago? A ver, pensemos. Seguramente algo ya lo hemos calculado. Por ejemplo, la longitud de los tramos rojos. Eso sabíamos que era 2 pi r partido de 26 por 8. Si nos fijamos en el tramo naranja, el brazo más corto, podríamos estimar que es r tercios, al tener menos longitud, y por 2, 1 por cada lado. Además, el lado morado sería 2 pi r tercios, que también conocemos, por los 7 brazos restantes por 2, 1 por cada lado. Con lo que llegaríamos a una expresión como esta. Y ahora toca simplificar. Bueno, pues simplifiquemos y entonces obtenemos algo parecido a esto. Y ya tenemos el perímetro. ¿A qué prueba pertenece? ¿Es de matemáticas? ¿TIMSS? ¿De cuarto de educación primaria? ¿O PISA, de la OCDE para alumnos de 15 años? Efectivamente, PISA. Veamos cómo PISA codifica estas preguntas, porque es importante conocer el marco teórico que define la prueba y, entre otras cosas, lo que pregunta y cómo codifica las respuestas. En el caso de la pregunta 1, la intención es comparar áreas irregulares y considera correcto, código 1, la elección de la figura B, razonando algo como: es el área más grande porque las demás se ajustan a su interior. Los otros códigos no obtendrían puntuación e incluso se pone codificación a aquellos alumnos que no responden. Código 9. Conocer los marcos teóricos, los procesos cognitivos, las matrices de especificaciones, los descriptores y otros elementos vinculados a cada prueba permite conocer sus propósitos y sus fines. En la segunda pregunta, PISA intenta evaluar las estrategias para medir áreas de formas irregulares.
Se quiere evaluar la estrategia, no el cálculo. Y da por bueno algo tan sencillo como crear una retícula y contabilizar los cuadrados que la contienen, obteniendo así unidades cuadradas. En la tercera pregunta, cuya intención es evaluar estrategias para medir perímetros de formas irregulares, se considera válido algo tan simple y tan rápido como decir que podríamos colocar un cordel alrededor de la figura, estirarlo y medirlo con una regla. No era, por tanto, necesario haber hecho ni un solo cálculo, simplemente describir posibles métodos que podríamos haber seguido, algo que hubiéramos podido contestar empleando mucho menos tiempo. Bueno, habéis visto como muchas veces lo que se intenta es buscar estrategias, habilidades, más que rápidamente nuestros alumnos que muchas veces, a ver qué fórmula utilizo. Porque de hecho muchas veces en PISA, cantidad de veces, se les da la propia fórmula. Entonces lo importante es ver cómo se utiliza. Me voy a saltar alguna diapositiva, me vais a permitir, nos vamos a meter ya en lengua, porque creo que voy mal de tiempo y aquí explicaba un poco el marco teórico más de la comprensión lectora, y los tipos de texto, porque en lengua no podemos decir tanto contenido, sino lo que tenemos son tipos de texto. Y vamos a poner ejemplos de comprensión lectora. Esto sería un estímulo, esto sería un ejemplo de pregunta de opción múltiple. ¿Cuánto costaba el ir al cine en Macondo? Bueno, los alumnos, ¿qué tienen que hacer? Aquí, si veis al principio de la diapositiva, esto sería el proceso más simple, acceder y recabar información. Ahí está puesto. Ahí dice que son 12 centavos y el alumno lo único que ha tenido que hacer es leerlo detenidamente y encontrar el dato. Es el proceso sencillo y solamente tiene que señalar la respuesta correcta. Pero ahora vamos con un ejemplo de integrar e interpretar. Aquí ya se le pregunta, al final del pasaje, ¿por qué la gente de Macondo no decide volver al cine? Decide no volver al cine. Entonces ahí tienen que interpretar la última parte de ese texto para poder contestar. Y tienen que dar su propia respuesta ya después de haberla interpretado. Estamos en un proceso, un nivel de dificultad intermedio. Pero aquí nos vamos ahora a la pregunta de reflexionar y valorar, que esta pregunta sería la de nivel más alto y me quiero detener sobre todo en los criterios de corrección. Esos criterios de corrección, que como habéis visto en el vídeo, no se habla normalmente de cuando se corrige, no se pone tantos puntos, de decir, le he puesto un 8 en la pregunta o un 9, sino lo que se hace es se codifica. Y esa codificación vamos a ver cómo se utiliza aquí, porque es muy importante a la hora de los correctores de las preguntas abiertas darles una información fuerte para que puedan valorar y de una manera igual en todos los países para que puedan corregir estas preguntas. Claro, una pregunta cerrada no hay ningún inconveniente. Entonces, estos criterios de corrección, he buscado una pregunta que tiene muchos criterios de corrección muy amplios. Fijaros que donde dice código 1, que sería el máximo, ahí está puesto con 2 puntitos, pero luego hay algo que no conseguís leer, es lo que continuaría el texto. En total me parece que he contabilizado que tiene 14 posibles ejemplos, 14 o 15 ejemplos de preguntas, de respuestas que sirven. Entonces, no es una única respuesta. Ahí dice, se refiere a actitudes de realismo o implicación y empieza a poner ejemplos. Entonces, ya os digo que ahí tendríamos, esto es la continuación, tendríamos o bien, y continúa, hasta 14, 15 ejemplos de qué nos sirve. ¿Y qué es lo que no nos sirve y se le da un código 0? Pues una respuesta irrelevante, inexacta. Se le está preguntando por qué una relación, a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que pone el texto, y él dice, pues me encantan las películas, sí, habla del cine, pero es irrelevante. Entonces, la importancia, con esto lo que os quiero transmitir, es la importancia de la corrección de las preguntas abiertas, la importancia y la dificultad, y por eso se les dan curso de formación a los correctores, se hace muchas veces un control de calidad haciendo correcciones por varias personas a la vez para comparar. Este sería otro ejemplo, que no nos vamos a detener, pero este sería otro ejemplo de estímulo de comprensión lectora en donde el estímulo es mixto. Veis que aquí es un texto
y es un texto, también lo podríamos ver como un texto discontinuo porque tiene también su gráfico, tiene sus tablas y el alumno no solamente tiene que leer como el otro, que era un texto narrativo, sino que aquí tiene que meterse mucho más y tiene que empezar a profundizar tanto en el gráfico, en la tabla, en el texto. Si esto le hubiéramos acompañado a un texto, pues sería pues como el anterior, pero aquí lo que tiene que obtener, dice, vete a la página web, el olfato, una guía, y después contesta. Entonces, el alumno, desde un buscador, ha tenido que ir navegando, llegar a esta página web y desde esta página web navegar dentro de ella para poder dar la respuesta. Entonces, veis cómo nos vamos adaptando, las pruebas internacionales se van adaptando poco a poco a lo que son las nuevas tecnologías. Un ejemplo de ciencias, pues aquí este es el efecto invernadero. Entonces, es un texto que se acompaña, no nos vamos a detener en leerlo, pero se acompaña también de unos gráficos que nos hablan de temperatura y de también la evolución del dióxido de carbono. Entonces, dice, a partir de estos dos gráficos, concluye si hay una relación entre la temperatura, el aumento de temperatura y el aumento de dióxido de carbono. Entonces, el alumno, después de eso, tenemos dos ejemplos de preguntas, os he traído. ¿Qué hay en los gráficos que apoye la conclusión que tenía Andrés, que decía que sí había relación? Y me detengo otra vez en los criterios de corrección. Como veis, ahí no son respuestas abiertas, que son las complicadas, y dice, se refiere a, no da una única respuesta. Entonces, lo que tenemos que ver es la intención con lo que el alumno está contestando. Casi esto lo tenía que haber dicho en lectura, pero bueno, lo digo aquí porque ahora lo veo también importante. Pero imaginaros esto mismo con la prueba que decíamos de Macondo, con la de comprensión lectora. ¿Qué haría un corrector si se encuentra con una pregunta en donde es continuamente faltas de ortografía, incluso pues hay faltas de concordancia? ¿Podría calificar con 1 esa pregunta o no podría calificarla porque es penoso leerlo? Pues sí, hay que decirle a los correctores que tiene que fijarse muy bien en qué estás evaluando. Y si tú estás evaluando ahí ese criterio, no puedes fijarte en la ortografía o en otro. Y en este, bueno, esto es de ciencias, que quizás ahí a los correctores se les ocurriría menos, pero es que antes me había quedado un poco sin decir lo de las preguntas abiertas. El problema que muchas veces a los correctores hay que avisarles, ojo, centraros en lo que tenéis que corregir. Y en la otra pregunta, pues lo mismo, sería ¿a qué se refiere cuando el alumno dice se refiere a la parte concreta de los gráficos, etcétera, etcétera. Fijaros que ahí al lado de cada pregunta de máxima puntuación dice nivel 3 o dice nivel 5 y hay un numerito, 529 en este caso. ¿Qué significa esto? El nivel de la pregunta es el nivel de dificultad y el 500 y pico, 600 y pico va acompañado de, sería el mismo nivel de dificultad, pero puesto en otra escala. Ahora veremos cómo, según lo que se va alcanzando, 500, 400, 600, ahí luego se marcan niveles para que se pueda decir, este sistema educativo o este alumno ha llegado al nivel 4, ha llegado al nivel 3, ha llegado solamente al nivel 1. Vamos con otra competencia. Como veis, PISA es... Ya estamos fuera, pues nada. Entonces, os dejo con las ganas de ver otro ejemplo de PISA resolución, que es importante, y solamente voy a ir avanzando. Estos son ejemplos de PISA resolución, de problemas. De financiera. Y quería enseñaros por último el TINSASBAN, solamente con decirlo en 2 momentos, va a ser para alumnos de bachillerato y se está haciendo ya la prueba piloto para alumnos que dan matemáticas 2 y física, y el próximo año es cuando se va a implementar ya. Comentaros que todas estas pruebas las tenéis a vuestro alcance en la página web del instituto, que es fácil navegar por ella, pero si no lo fuera, por favor, ahora os dejo mi correo, me llamáis y me decís, oye Paloma, ¿cómo llego a esto? Y no hay ningún problema para conseguirlo, que estamos dispuestos a acompañaros siempre que nos necesitéis, asociaciones, centros, si la comunidad autónoma nos lo permite, pues podríamos acercarnos a daros cualquier charla.
Y de la revista Educación ya no me da tiempo a hablar y deciros a todos que muchísimas gracias. Espero que, como en el chiste, ahora cuando oigáis hablar de evaluación, pues no deseéis escapar. Y nada, gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Paloma, por tu presentación. Com anem prou justets de temps, anem a intentar fer 2 o 3 preguntes breus. Val? Algú té alguna pregunta, Paloma? Hola. A ver, me he quedado intrigada. En el área lingüística, ¿hay algún apartado en el que sí tenga importancia escribir bien o...? La expresión escrita, qué importante, ¿verdad? Bueno, estamos ahora mismo, PISA mide comprensión lectora. Entonces, aquí en las evaluaciones nacionales sí teníamos antes, y creo que continuaremos con ello, sí teníamos pruebas de expresión escrita y medíamos procesos como coherencia, cohesión, revisión. Entonces, depende ahora mismo de evaluaciones internacionales, no tenemos. ¿Por qué? Porque decía que la adaptación por los países es muy complicada. La traducción y demás es muy complicada. Pero a nivel nacional sí las tenemos. Si las tenemos ahora mismo, no sé, bueno, nos las estamos, por ejemplo, en las que estamos haciendo en Ceuta y Melilla, el último año tampoco se puso expresión escrita, pero vamos, la intención, desde luego, es de poner expresión escrita y expresión oral, que a veces es la gran olvidada. Yo lo veo importantísimo. Te doy toda la razón. Més preguntes? Bueno, doncs si no teniu més preguntes, torno a donar-li les gràcies a Paloma González per haver vingut i ara anem a passar ja a la següent ponència.